Bien, muchas gracias Maggie. Tal como vos lo anunciaste, vamos a hablar de una poetisa. El nombre real de la poetisa de la cual hoy vamos a hablar es Lucila Godoy. Pero si uno dice Lucila Godoy, probablemente no la conozcamos con ese nombre, pero sí la conocemos con el nombre con el cual se hizo famosa, que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue una poetisa chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Ella nació en un pueblito chileno que se llama Vicuña, en la región de Coquimbo, digamos un poco al norte, y pasó gran tiempo, su infancia la pasó allí, inclusive cuando ella fallece en los Estados Unidos, en un hospital, fallece de cáncer de páncreas a la edad de 67 años. Realmente ella, cuando fallece, faltaban 3 meses para cumplir 68 años, y dentro de los deseos que ella dejó escrito fue que sus restos fuesen depositados en un pueblito chiquitito que se llamaba Monte Grande, que queda también en la región de Coquimbo, donde ella vivió entre los 3 y los 9 años, es decir, pasó gran parte de su infancia. Y lo otro que ella pidió en su testamento fue que todo el dinero que se recaudase por los libros que ella tenía fuesen dados en parte a los niños pobres de ese lugar, lo cual eso lo cumplió una gran amiga que fue la única mujer que estuvo con ella hasta el último momento de su vida. Algunos dicen que era su pareja, ya que a Gabriela Mistral nunca se le conoció ningún hombre, no se casó nunca, no tuvo parejas hombres y no tuvo hijos. Cuando ella fallece el 10 de enero de 1957, el 19 de enero, 9 días después, es traída a Santiago, es velada en la Universidad de Santiago, y después de 3 años recién sus restos fueron llevados a Monte Grande, que fue el pedido que ella hizo con respecto a dónde le gustaba reposar. En realidad ella fallece de un cáncer de páncreas. Para que sepamos, el páncreas es una glándula que se encuentra, tiene un formato de una pera, se encuentra detrás del estómago y se encuentra delante de la columna, es decir, es una glándula que es de muy difícil acceso. Por ejemplo, para un médico palparla le es muy difícil, ya que es difícil de llegar, y esa es la razón por la cual generalmente el cáncer de páncreas es fulminante, quiero decir, cuando se lo detecta o da algún indicio, algún síntoma, ya se llegó tarde generalmente, porque es muy insidioso. En el caso de ella había hecho metástasis en el esófago y por supuesto después se diseminó mucho más allá. Normalmente acá vemos el nombre real de ella, Lucila Godoy. Si vemos la siguiente placa, vamos a ver los síntomas que normalmente puede presentar un cáncer de páncreas. Acá tenemos pérdida de peso no deseado, orina oscura y heces claras, ictericia, dolor de espalda, náuseas, dolor en la parte inferior del abdomen y dolor después de comer. Nosotros tenemos en general 2 tipos de cáncer, uno es más frecuente que el otro. El primer cáncer se llama adenocarcinoma, que es cuando normalmente en el páncreas lo que se enferma es la parte de los conductos del páncreas hacia el intestino y hacia la parte digestiva, y el otro se llama normalmente célula de los islotes, el cáncer, el tumor, que normalmente es el que afecta más la parte endocrina. ¿Qué es lo que hace normalmente el páncreas? Primero produce insulina, todos sabemos que la insulina es la que regula de una u otra forma la glucosa o el azúcar en la sangre, y produce también los jugos digestivos para que la alimentación se vaya degradando y tenga una metabolización y una circulación adecuada. Por supuesto que este tipo de síntomas que va a dar va a depender mucho, es decir, cuáles son las complicaciones que puede tener, va a depender mucho de dónde se localice el tumor. Por ejemplo, si el tumor se localiza hacia adelante, va a pechar hacia el estómago, con lo cual el estómago se puede achicar y esa es una de las razones por la cual puedo tener pérdida de peso. Si realmente se inclina hacia la parte intestinal, puede producir una oclusión, con lo cual es factible que yo tenga náuseas y tenga vómitos. Si se produce hacia atrás, es decir, la masa tumoral crece hacia la parte de la columna, es muy común que tengamos a lo mejor dolores en la espalda. Y si va hacia la parte donde desembocan los canales que vienen de las vías biliares, es probable que tengamos ictericia y orina oscura o heces claras. Eso más o menos son un poco los síntomas y las complicaciones que nosotros podemos llegar a tener. Si vemos la siguiente placa,
vamos a ver los factores de riesgo del cáncer de páncreas. En realidad no hay factores muy específicos porque la causa no se la conoce, pero se cree que es una mutación genética, y esa mutación genética del ADN genera otra mutación genética y así se va haciendo la masa tumoral. El tabaco y el alcohol son totalmente perjudiciales, es decir, mientras más tomamos alcohol o más fumamos, tenemos más probabilidad de tener cáncer de páncreas. La obesidad, la pancreatitis crónica, que es una infección crónica del páncreas, tener diabetes y trastornos hereditarios, es decir, si alguien tiene antecedentes familiares, es más probable o proclive que tenga una predisposición para tener cáncer de páncreas. Y en cuanto a la diabetes, no significa que si alguien que está viendo en estos momentos tiene diabetes se empiece a asustar, simplemente que ese es un síntoma que puede estar o no, pero que si está, es un síntoma más, es decir, no significa que alguien diabético va a tener cáncer de páncreas, significa que tiene que haber un sinnúmero de síntomas, como vimos anteriormente, para llegar a diagnosticar esto. Con respecto a la próxima placa, que es la última, acá un poco para decir cómo podemos prevenir si no fumamos, si tenemos una dieta equilibrada y si mantenemos un peso saludable, es decir, todo lo que significa tener una vida sana, tener una buena alimentación, tener un buen equilibrio, en una buena calidad de vida, hace que estemos más lejos de padecer un cáncer de páncreas, que como dije en un primer momento, cuando se lo detecta ya es muy tarde. Muy interesante, doctor, como siempre. Bueno, y cómo está relacionada por ahí la vida de esta persona, de esta poetisa, en la de muchas otras personas que han padecido. Y le preguntaba si era mortal, si casi siempre fallecía. Y vos me decías de que sí, no tiene casi síntomas, ¿no? Así es. Los síntomas son muy vagos. Cuando aparecen, normalmente ya hizo metástasis porque es un cáncer muy invasivo. Estamos hablando de hace muchos del año 1967, claro. 1957, que ella falleció. Pero de todo modo normalmente es muy insidioso, es un órgano muy difícil de llegar. Los médicos normalmente pueden pedir resonancias magnéticas, tomografía, análisis, pero uno siempre cuando pide eso normalmente está buscando algo, o sea que tenemos que tener indicios para buscar un cáncer en el páncreas, y eso es lo que normalmente muchas veces pasa, que no hay indicios para buscar, entonces no se busca esa situación. ¿Y qué tanto ha avanzado la tecnología aplicada a la salud, bueno, en esta enfermedad? Bueno, ha avanzado bastante, de hecho en la actualidad los tratamientos para cáncer todos sabemos que son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, y muchas veces se hace lo que se llama, sobre todo en el cáncer de páncreas, lo que se llama la quimioterapia selectiva, es decir, se tira directamente sustancias que van exclusivamente hacia las células tumorales sin afectar las células sanas, lo cual es muy aliviado para el paciente, si se puede decir esto, porque en realidad va directamente a la célula mala y a la buena no la toca, con lo cual da pocos efectos molestos. Bien, vida sana entonces. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos. Hasta el próximo martes. Nos vemos el martes. Momento de hacer una pausa, enseguida continuamos.